Buenas noches, gente. Bienvenidos una vez más a este seminario glorioso en el que estamos en la parte 4. Hoy, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Bendiciones. Hoy vamos a entrar en un tema que de verdad que a mí me gusta mucho, porque vamos a aprender sobre lo que es el arrepentimiento y cómo Dios utiliza la tristeza. Eso me llamó mucho la atención. Cómo Dios, Él utiliza esa tristeza para que nosotros podamos crecer espiritualmente, desarrollarnos como cristianos, y que muchas de las veces nosotros queremos evadir esa tristeza, porque es la realidad, todos queremos evadirla, mas es necesario para que nosotros podamos ser avivados. Y siempre, todos los seminarios vamos a utilizar la parte de la hoja, que ya la compartimos online, pero nos gusta utilizar la Biblia directamente, para que usted vea que todo lo que nosotros traemos es bíblico. Y también hay otra tristeza, que lamentablemente es la que la gran mayoría cae, que es la mundana. Es aquella que hace que nosotros tengamos sentimientos negativos. Pero, comenzando con el seminario, que es la parte 4, yo voy a pedir al siervo Luis que me lea todo este primer párrafo, por favor. Arrepiéntete de corazón, no un arrepentimiento apresurado, porque tal es señal de una experiencia espiritual superficial y falta de seguridad en todas las áreas de la vida. Deja que la tristeza por el pecado cumpla su función sanadora. Hasta que no dejemos que la conciencia del pecado nos duela, no haremos crecer en nosotros el temor de lo malo. Amén. Entonces vamos ahora a lo que es el tema tristeza. La tristeza, nosotros nadie quiere pasar por eso. Yo como pastor muchas veces no quiero pasar, obviamente Luis tampoco. Usted que nos ve en las redes sociales quizás ahora mismo pasa por tristeza. Más ve que Dios utiliza esa tristeza para que usted crezca, para que usted se desarrolle. Y aquí el siervo Pablo en Corintios, él habla sobre eso. Él dice, mira, yo me alegro de que pasen por esa tristeza. Pero él no está diciendo que se alegra por el problema, sino la causa, mejor dicho, de lo que va a ser esa tristeza. No sé si me consiguen dar a entender. Entonces, vamos a la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Si usted tiene su Biblia en la casa, búsquelo en este momento. Yo le invito, ¿verdad?, que siempre tenga una Biblia. 2 de Corintios 7, 9. ¿Ok? Dice así: sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Luis, continúe desde donde dice ustedes en adelante. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Amén. Entonces Luis, leyendo un poquito por encimita de esto, viendo parte del seminario, ¿qué tú consigues ver sobre el arrepentimiento y verdad y esa tristeza? Pastor, esa tristeza, ¿verdad? Que la mayoría del mundo, ¿verdad? Siente en su vida y en su corazón, no puede ser la misma tristeza, ¿verdad? Y que nosotros pasamos los cristianos, porque muchas veces, ¿verdad? Tenemos que pasar por el fuego, pastor. Tenemos que pasar por las aguas, pero no nos vamos a ahogar, ¿verdad? Dice la palabra. No nos vamos a quemar. Y esa tristeza, ¿verdad? Que está en nosotros, ese arrepentimiento tiene que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que estar siempre pendientes, ¿verdad? A la palabra del Señor. Aquí en la Biblia, pastor, muchos personajes, muchos profetas pasaron esos momentos, pastor. Tristeza allá en el Antiguo Testamento. Conocemos mucho la historia de Job, ¿verdad? Que pasó todo lo que pasó Job, ¿verdad? Un varón intachable, un varón, mira, yo digo que no había nadie como él, ¿verdad? Y el enemigo fue allá y se presentó delante de Job. Lo voy a tocar y tócalo, pero el alma no la toque. Y Job, ahí. Job estaba triste, pero estaba esperanzado, ¿verdad, pastor? Y todo lo que sucedió a Job, que perdió todos los hijos, todo, pero al final y ese entristecimiento Dios le dio la fortaleza para que pudiera seguir adelante y recobrar. Y él mismo decía, Job decía, de oída que había oído, pero ahora
nuestros ojos. Alaben eso. Amén, amén, amén. Ve que es glorioso, resumiendo todo ese ejemplo de la tristeza de Job, que es un ejemplo tremendo. Ahora, yo te pido, léeme el versículo 10 y ese sí yo te voy a pedir que lo repitas 2 veces y la segunda vez un poquito más lento porque vamos a ir parte por parte explicando eso. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Ahora ve un poquito más despacio y ahí yo voy a ir explicando sobre el tema. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Para ahí un segundo, mira qué cosa interesante. ¿Cuál es la diferencia de arrepentimiento? El arrepentimiento hace que nosotros estemos siempre constantemente pensando, espérate, yo tengo que cambiar, yo tengo que habituarme o buscar agradar a Dios. Cuando nosotros no llegamos a ese arrepentimiento, cae algo que es diferente, remordimiento. Entonces el remordimiento hace que nosotros volvamos otra vez a cometer el mismo error. No sé si me hago entender. Es aquel supuesto arrepentimiento superficial, como dice el seminario. Entonces cometemos los mismos fallos, los mismos errores, las mismas cosas. Y uno por dentro, o cualquier persona puede sentirse mal, mas sigue cometiendo lo mismo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento precisamente nos hace madurar. Esa es la palabra correcta. Entonces continúa después de salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Te pregunto, Luis, ¿qué usted consigue ver sobre la tristeza que proviene del mundo? ¿Qué ejemplo usted me podría dar? Pastor, por ahí, ¿verdad? Está la mayoría de la gente con esa tristeza, con ese desánimo, con la mayoría de la gente de los trabajos, en los lugares, ¿verdad? Que son personas negativas, son personas que no puedo hacerlo, son personas que cuando llega la tribulación, ¿verdad? Pues, se quitan, ¿verdad? Yo puedo dar un ejemplo de lo que yo practico, ¿verdad? El deporte que practico. Mucha gente empezaba y ya le dolía un poquito la pierna y ya no continuaban. Otros no, pues otros continuaban y seguían adelante, ¿verdad? Y no importaba el dolor, el sufrimiento, ellos seguían hacia adelante. Constancia, así mismo en los caminos de ese Señor, ¿verdad? Cuando venga ese arrepentimiento, esa tristeza, pues tenemos que seguir caminando, porque eso produce en nosotros el querer como la dice la palabra, ¿verdad? El Señor, pero no es por nosotros, es por la buena voluntad del Señor. Amén, amén, amén. Mira qué cosa gloriosa. Ya vimos la tristeza que proviene de Dios, es aquella que nos hace meditar. Más adelante, yo no lo iba, ¿verdad?, a leer realmente, pero yo siento que va acorde al mensaje. Y yo voy a pedir a Luis, léeme solo el 11. Ahí habla sobre la tristeza que proviene de Dios, nos hace pensar. Por favor, léeme esa parte. Fíjense, esta tristeza que proviene de Dios produce en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Amén, amén, amén. Ve que la Biblia es un instrumento que nos enseña todo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, ahí uno consigue ver todas esas cosas. Gente, es necesario que pasemos por tristeza. Por más que no queramos, por más que es difícil, por más que pasamos por presiones, todos nosotros pasamos por eso. Mas entienda que Dios, Él utiliza eso para nuestro crecimiento. Él permite, porque Él no es el que crea esa situación, el diablo es el que la va creando. Mas Dios utiliza esa tristeza para que nosotros nos desarrollemos. Ve que Él dio un claro ejemplo sobre el deporte, es lo mismo. Nuestra mente ya va trabajando de una manera negativa para renunciar. Mas está la persona que no hace caso a eso. Sigue hasta el final. Es lo mismo con Dios. Entonces todo esto para finalizar en una cosa: avivamiento. Entonces, finalizando por aquí, tristeza que proviene del mundo, ella produce muerte. ¿Por qué?
porque todo lo que nos lleva al pecado. ¿Ve qué cosa? Lo que es el odio, rencor, orgullo. Y yo podría dar muchos otros temas más para discutir. Más, Luis, profundizando un poquito más sobre esa muerte, ¿qué usted consigue ver? Dice aquí, pastor, ¿verdad? Fíjense en esta tristeza que proviene de Dios. Produce en ustedes preocupación, ¿verdad? Produce en nosotros mucha preocupación, yendo aquí a la palabra del Señor en aquellos tiempos, ¿verdad? En aquel tiempo de Daniel, ¿verdad? Que estuvo allá con el rey Darío. Que Daniel era un siervo tremendo, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero hubo una situación, ¿verdad? Y el rey no podía decir que no, y Daniel fue echado, ¿verdad? Al foso de los leones, pastor. Pero Daniel confió y hubo tristeza en él. En Daniel hubo muchísima tristeza, pero él confiaba en el Dios vivo y poderoso. Dios lo iba, él sabía y estaba consciente de que Dios lo iba a salvar de esos leones. Y así mismo fue, pastor. Él le cerró, Dios bajó y le cerró esa boca a los leones. Y el rey Darío fue y lo llamó, estaba asustado, porque ya se comieron a Daniel. Pero cuando lo llamó, estaba Daniel intacto. ¿Por qué? Porque Daniel confiaba. Y quizás hubo ese temor, ¿verdad? Como dice aquí, temor en nosotros. Y en Daniel también hubo ese temor, pero Dios lo salvó, Dios lo libró. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Dios hoy mismo también, cuando venga ese deseo y ese temor en nosotros, también nos puede salvar del foso de los leones que hoy en día se traduce a los problemas del mundo, pastor. Exactamente, mira qué cosa gloriosa. Increíble cómo, resumiendo, todos nosotros vamos a tener aquel momento que nos van a atacar los leones, que usted va a estar en un foso, en una cueva, mas usted confíe en que Dios tiene un plan en todo eso. Porque con Jesús fue de la misma manera, con los discípulos fue de la misma manera, todos pasaron por una cierta tristeza, mas eso los edificó. Eso hizo que ellos crecieran, que ellos vieran las cosas de una manera espiritual. Y así nosotros tenemos que ver la tristeza. No solamente como algo, caramba, yo no quisiera pasar por esto. Caramba, estoy pasando por una batalla espiritual. No, da gracias a Dios por eso. Porque quiere decir que va a dar un salto extra. Mas el diablo pone otras cosas en nuestra mente. Desiste, tira la toalla. Y aquí Dios nos muestra, esa tristeza produce arrepentimiento, que ahí es donde viene el avivamiento. Y para finalizar, no permitamos que esa tristeza se convierta en la del mundo. Eso toca de nosotros, es la realidad. Pero nada, yo creo que por aquí nosotros podríamos cerrar. ¿Alguna cosa para añadir o cree que... ¿Qué usted cree? Sí, pastor, ¿verdad? Como dice aquí, y deseo de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. O sea, el enemigo muchas veces, pastor, pone temor, pone tristeza en nosotros. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, pastor, que nos ayuda y nos saca y nos instruye a seguir adelante y nos da oportunidades. Como yo la tuve, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues estamos aquí adelante y seguimos caminando y exhortando a los hermanos, ¿verdad? Que nos están viendo a través de las redes, que sigan buscando al Señor, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. En tanto, esté cercano, pastor. Así que, amén, pastor. Amén, amén, amén. Glorioso mensaje. De verdad que estoy feliz con este mensaje. Yo creo que va a servir mucho para nosotros entender que hay dos tipos de tristeza. ¿Cuál de eso en su corazón? La que proviene de Dios, que no es que es la causa, es que Él permite, utiliza esa herramienta para nuestro crecimiento. Y está la otra tristeza, que es la que normalmente todo el ser humano cae tristemente, que es aquella que nosotros queremos tomar la justicia por nuestra mano. Entonces ve que todo se relaciona en lo que hablamos al inicio, libre albedrío. Ve que si nosotros vamos allá atrás en el comienzo, hablamos sobre nuestras acciones, nuestras actitudes, hablamos de muchos temas, adorar a Dios. Todo se resume en lo que nosotros decidamos, lo que este siervo decida, lo que usted decida. Entonces respire profundo. Si usted está pasando por esa tristeza,
sepa que todo está en usted y en la confianza en Dios. Si usted ya confía en Dios y usted ya está haciendo su parte, tenga por seguro, usted va a vencer. Mas no permita que esa tristeza se convierta en lo negativo, porque eso ya depende totalmente de nosotros. Imagínense, hay personas que han perdido familiares, que han pasado por injusticia, y imagine que aquella persona tomara una decisión equivocada. Hay personas que respiran profundo y dicen, ¿sabe qué? Yo voy a reaccionar diferente. El mundo reaccionaría con odio, venganza. Yo voy a reaccionar, mira, en paz. Dentro del sufrimiento, dentro de esa tristeza. Pero en fin, vamos a cerrar con este tema. Luis, haga la última oración para cerrar el seminario. Gracias, Señor, te damos tu palabra, gracias, Señor, por seguir hacia adelante, llevar esta palabra hasta el final de la tierra, Señor, Señor amado, gracias por la demanda también. Gracias, Señor, Padre Pastor, gracias, Señor, por esta noche maravillosa, que nos ha dado tu palabra eficaz, tu palabra que nos retorna a la gracia y esa confianza. En nombre de Jesús. Amén, amén. Gente, nos despedimos de este seminario. Muy buenas noches. Todos los jueves a las 7 vamos a estar trayendo estos temas gloriosos, siempre haciendo una oración, siempre discutiendo un versículo bíblico. Así que, si Dios lo permite, la próxima semana estamos por ahí llevando la segunda parte de este tema glorioso que es avivamiento. Amén. Así que buenas noches, hombre. Bendiciones.